Hola camaradas de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez al canal. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Llevo ya hace un tiempo desde que no realizo videos de formato largo, así que decidí volver, pero antes hice una encuesta para ver cuál sería el tema de este video. Y ese tema ganador fue de mis universos. Tier List, videojuegos entre comillas sobrevalorados e infravalorados. Y aquí estamos. Antes de comenzar, ¿qué digo? Quiero decirles de que los videojuegos que aparecerán en pantalla no los coloqué porque sí, sino porque realicé una serie de entrevistas a varias personas entre comillas anónimas, y aquí están algunos de los videojuegos que valoré ahora. Tampoco quise colocar una lista extensa porque no me gusta hacer videos de 12 minutos. Y si quieren que haga una segunda parte, que lo dudo demasiado, háganmelo saber en los comentarios. Y dejen su juego en los comentarios. Así que, sin más, empecemos. Videojuegos sobrevalorados. GTA V. GTA V es un videojuego desarrollado por Rockstar Games y es del género del tipo sandbox. Este juego es sobrevalorado según porque lo que hizo grande a este videojuego fue su jugabilidad y el online del juego, no por su historia, ya que muchos la consideran muy satírica y que no llega al nivel de narrativa que GTA San Andreas. En mi opinión diría que GTA V es infravalorado. A decir verdad, muchos de estos puntos son ciertos, pero creo que decir que el nivel de narrativa no llega al nivel del GTA San Andreas es una mamada total. Pero consideraría los otros factores, más que todo su jugabilidad, lo que lo hacen resaltar demasiado. Así que yo considero que GTA V está casi sobrevalorado. Hollow Knight, según, es sobrevalorado porque sus escenarios son repetitivos, inclusive algunos enemigos, y supuestamente hay algunos niveles que son bastante confusos para la navegación. Y aunque estas reseñas y opiniones son minoritarias y son puro hate, tuve que jugar para rectificar, y más bien quedé con las ganas de seguir jugando porque el ambiente y la jugabilidad son bastante buenos, a decir verdad. Y de hecho lo conocí porque un pana mío lo jugaba, porque en sí yo desconocía de este videojuego hasta hace 2 años más o menos. Así que diría que es sobrevalorado. No, para mí está normal. Solo por recibir admiración ya significa que está sobrevalorado. Mejor cómanse esta. Resident Evil 6. ¿Qué mamada? Decir que Resident Evil 6 es sobrevalorado es casi como decir que Resident Evil Survivor 2 es el mejor juego de la saga. ¡Eso es asqueroso! De hecho, este es uno de los Resident Evil más odiados de la saga, ya que se aleja demasiado del horror para ser simplemente acción. Creo que me confundí de Resident Evil, porque para mí este Resident Evil va normal. Y sí, muchos los odian, pero es entretenido, ojo. Call of Duty 4. Venga, ya creo que ya sé para dónde va este video. Pero que está sobrevalorado, si ya de por sí es un muy buen juego. De hecho, es uno, para no decir que es el más memorable y revolucionario Call of Duty dentro de la saga. El nombre que se ha puesto en lo alto. Incluso, yo lo elogio siempre y cada vez que lo juego no me deja de impresionar. Para mí, está de normal. GTA 4. Hubo un tiempo en el que muchos decían de que era el GTA más infravalorado de la saga. Pero ¿cómo van a decir eso si es casi uno de los mejores GTA que se han hecho en su historia? O sea, literalmente, la trama, el gameplay, es un muy buen GTA. Y siento que las personas que dicen que está infravalorado lo hacen como que con doble intención. Pero tampoco es un juego muy sobrevalorado. Yo lo pondría en normal. Bueno, creo que se puso en pausa. Antes de seguir con el video, si les está gustando pueden chequearse el canal principal, donde tengo varios videos donde hablo sobre videojuegos. Y a pesar de que está en una calidad más o menos, pues ahí se va mejorando con el transcurso del tiempo. Bueno, ahora no les quiero quitar más tiempo, disfruten el video. A ver, voy a ponerle play. Listo. Mortal Kombat 11. A pesar de que se lanzó el Mortal Kombat 1 ya hace unos añitos atrás, no ha podido desplazar a este Mortal Kombat que lleva ya casi más de 6 años, debido a la comunidad sólida que tiene este videojuego. A mí la verdad no me llama tanto la atención el Mortal Kombat 11, pero no lo detesto. ¿Sobrevalorado? No, puede ser el más jugado, pero no el más sobrevalorado. Aparte, creo que tiene bastantes cosas, como por ejemplo las variantes de lucha, entre otras cositas ahí. Prácticamente es un Mortal Kombat 10, solo con más cosas, pero con menos frenesí en la lucha. Y esa porquería de Fatal Block es una mierda. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. A mí está en normal. Videojuegos infravalorados. Zelda Ocarina of Time. Pero ¿qué dices? Es casi conocido por todos, incluso es considerado el mejor videojuego de la historia, incluyendo los críticos. Decir que está infravalorado es como decir que Avengers Endgame no es muy conocida a pesar de ser un gran peliculón.
Alien Isolation. Diablo, no sé por qué pensé que era un juego porno. Diría que sí está infravalorado. Para mí es uno de los mejores juegos survival horror que yo haya jugado. Y eso que lo conocí gracias a Hola Soy Germán. Diría que la atmósfera es tan... no sé, hay muchísimo suspenso y se siente la presión del xenomorfo, que de hecho tiene una IA bastante buena. La trama también, aunque bueno, la trama me gusta más que todo porque yo soy fanático de la franquicia de Alien. Sin embargo, no es un juego que se escucha a menudo y debería recibir reconocimiento por esas cosas. Pero bueno, ¿quién soy yo? Un chino marico. Free Fire. Normal, papá. Parasite Eve. Infravalorado inmediatamente. Para darles un pequeño contexto, este es un videojuego de survival horror y RPG de por allá de finales de los años 90. Es como combinar Final Fantasy con Resident Evil, solo que aquí no hay zombies, sino monstruos ahí todos medio culeros. Tanto la jugabilidad como la ambientación de este juego es muy buena, sin embargo solamente se lanzaron 2 juegos, ya que pues, el tercero es una mierda total. Y de hecho, de estos videojuegos hablé en este video que está acá. Es un muy buen juego, la verdad, lástima que no muchos conocen de él. Es una desgracia total. Maldito Square Enix. God of War. Pero qué mierda, yo lo pongo normal. La mayoría de las opiniones con respecto al primer videojuego son bastante positivas. No pasa desapercibido. Decir que es un juego infravalorado es una potencial mamada. Far Cry 2. Far Cry 2 no es un videojuego tan recurrente dentro de la saga. Diría que es el GTA 4 de la saga Far Cry, no porque sea infravalorado, sino porque literalmente el juego tiene mecánicas bastante realistas y muchísimos detalles bastante impresionantes que en lo personal me gustaron mucho, pero que otras personas ven bastante tedioso, como mi caso. Diría que es casi infravalorado, pero la verdad es un juego que merece reconocimiento por esto. Y de hecho sí lo tiene, pero no tanto. Undertale. Coño, marico, ¿cómo que Undertale es infravalorado? Chamo, ¿cómo me vas a decir eso? Undertale lo pongo normal, verga. Yo no sé por qué a veces la gente se pasa de mamá.